Alan Turing, el padre de la informática. Qué duda cabe que sin Turing la informática no sería lo que es y puede que la Segunda Guerra Mundial hubiese durado más de lo previsto. Este científico, que nació en Londres a principios del siglo XX, era hijo de un funcionario británico que trabajaba en la India. Ya desde muy temprana edad mostró un gran interés por la lectura. Se cuenta que aprendió a leer por sí mismo en tan solo 3 semanas. Además, estuvo interesado también desde muy joven por los números y los rompecabezas. Durante su etapa educativa se caracterizó por 3 cosas: tener una gran facilidad para las matemáticas, poseer un carácter inconformista que le llevó a seguir sus propias ideas y apartarse del rígido sistema educativo, y ser un gran atleta. Tal era su capacidad mental que con 15 años entró en contacto con el trabajo de Albert Einstein y, además de entender sus bases, comprendió sus críticas a las leyes de Newton a partir de un texto en el que no se explicitaba tal cometido. En la escuela se enamoró de su compañero de clase Christopher Morcom. Fue su primer amor y la primera persona que creyó en sus ideas y con quien podía continuar desarrollándolas. Hay que tener en cuenta que en esa época la homosexualidad estaba perseguida, pero desgraciadamente Morcom falleció en 1930 de tuberculosis bovina y a partir de ese instante la fe religiosa de Turing se hizo pedazos, volviéndose ateo. Una vez acabó sus estudios, al ser un genio de las matemáticas, el gobierno británico le contrató para que pudiese poner en práctica sus teorías al iniciarse la Segunda Guerra Mundial. Dirigió la sección naval Enigma durante la contienda, cuyo objetivo era descifrar los códigos nazis, sobre todo los de la máquina Enigma. Y esto lo consiguió gracias a la construcción de su máquina Bomb. Precisamente la función de Bomb era descubrir algunos de los ajustes diarios de las máquinas Enigma que estaban presentes en varias redes militares alemanas. En resumidas cuentas, que trabajó en el Servicio Británico de Descifrado. En este departamento, 9.000 personas se dedicaron a intentar interpretar las comunicaciones alemanas cifradas en código Morse. Los alemanes cifraban sus mensajes a través de una máquina de sistema rotatorio llamada Enigma, que había sido inventada en 1918 por Arthur Scherbius. Era similar a una máquina de escribir, en la cual cada vez que una letra se pulsaba era sustituida por otra mediante el uso de 3 rotores internos, dando un resultado de más de 10.000 billones de configuraciones distintas. Debido al carácter portátil de la máquina, los operadores podían estar ubicados en los puestos de mando, interior de tanques, submarinos, bombarderos, etc., y estos llevaban las instrucciones de cómo debían colocarse los rotores, cambiando las posiciones que se modificaban cada pocos días para evitar ser descubierto su cifrado. Era de vital importancia descifrar los mensajes codificados que recibían sobre todo los submarinos alemanes desde Berlín, ya que estos atacaban los convoyes de ayuda material enviados desde los Estados Unidos al Reino Unido, armas, víveres y todo tipo de suministros. Turing diseñó tanto los procesos como las máquinas que eran capaces de efectuar cálculos combinatorios mucho más rápidos que la mente de un ser humano. Y gracias a este invento, la guerra se acortó, si no hubiera durado 2 años más, causando aproximadamente otros 2 millones de muertos. Sus trabajos de ruptura de códigos fueron secretos hasta los años 70, y ni tan siquiera sus amigos más íntimos llegaron a saberlo. Una vez acabada la guerra, Turing trató el problema de la inteligencia artificial y propuso un experimento que hoy se conoce como el test de Turing. Su intención era definir una prueba estándar para saber si una máquina podía tener un comportamiento inteligente similar al del ser humano. El test de CAPTCHA es una forma invertida de la prueba de Turing que se usa hoy en Internet y está diseñado para determinar si un usuario es un humano y no una máquina. Otros aspectos en los que trabajó posteriormente fue en el primer programa de ajedrez por computador, en estudios sobre cibernética y en otros sobre la formación de patrones y la biología matemática. Pero, a pesar de todo lo que hizo por su país, el gobierno británico le recompensó, entre comillas, con una condena por su homosexualidad al hacerse pública.
Para evitar la cárcel tuvo que someterse a un tratamiento de castración química que la afectó física y psicológicamente, y acabó suicidándose comiendo una manzana impregnada en cianuro. Y precisamente el logo de Apple es una manzana mordida, porque Steve Jobs, fundador de esta compañía, era muy fan de Turing. Cierto o no, puede que este logotipo sea un guiño a su persona. Pero incluso después de su muerte, Turing siguió generando noticias, expectación y controversia. En el 2009, el primer ministro Gordon Brown emitió un comunicado declarando sus disculpas en nombre de su gobierno por el trato que recibió Turing en los últimos años de su vida, fruto de una movilización pública solicitando al gobierno que ofreciera sus disculpas oficiales. Sin embargo, en 2012, el gobierno de David Cameron le denegó el indulto, aduciendo que la homosexualidad era considerada entonces un delito. Y ya finalmente, un año después, recibió la exculpación definitiva por orden de la reina Isabel II. Esperemos que esta sea la última. Si quieres ver más vídeos como este, entra en youcan.com. Muchas gracias por tu atención.